a trabajar dos temas muy puntuales hoy. Vamos a trabajar incorporación de prueba material y documental y consejos prácticos para un alegato de clausura de alto impacto. Vamos a tratar de organizarnos y trabajar un capítulo más, pero en esencia son estos dos temas los que vamos a... Ahí me dijo, ¿no? Los que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, la primera diapositiva, por favor, respecto a la incorporación de prueba documental y material. Bien, muchos nos hemos preguntado de qué forma incorporamos información en juicio. ¿De qué manera incorporamos información probatoria a juicio? ¿De qué manera hacemos aparecer un cuchillo en juicio? ¿De qué manera aparece una prenda en juicio? ¿Cómo hacemos hablar a una prenda cuando la prenda en principio no habla? ¿Cómo aparecemos a un cuchillo cuando el cuchillo no tiene voz propia? ¿Cómo introducimos, en definitiva, prueba material o también denominada prueba instrumental? No hay audio, dice, no se escucha. No hay audio. Ahora, ¿se escucha? Jean Paul Jurado. Sí, listo. Entonces, hoy vamos a aprender de qué manera introducimos prueba material a juicio. Entiéndase como prueba material a la evidencia que se ha obtenido a lo largo de un juicio y que evidentemente requiere necesariamente la introducción por parte del litigante a juicio oral. Cómo aparecemos un cuchillo, cómo hacemos aparecer una evidencia en juicio, a través de quién lo hacemos aparecer, cuáles son las preguntas que se hacen sobre el particular respecto a la forma en cómo introducimos esa evidencia a juicio oral. Ese es el objetivo de hoy, saber cómo se va a introducir un cuchillo, cómo se va a introducir prendas, cómo se va a introducir un cabello quizás que hemos encontrado en la escena de un delito y que naturalmente desde nuestra perspectiva de defensa, desde nuestra perspectiva de trabajo, resulta de especial importancia para el desarrollo de nuestra teoría del caso. Entonces, necesariamente tenemos que conocer las preguntas que se requieren para su introducción, tenemos que seleccionar a la persona adecuada para poder introducirla en juicio oral y una serie de requisitos más que hoy a través de esta clase aprenderemos juntos con la finalidad de poder orientarlos y con la finalidad de poder instruir a través de este ejercicio académico. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la prueba material? La prueba material es toda evidencia que se presenta en juicio y que no se trata de una declaración testimonial o la propia del imputado. Dentro de lo que entendemos como prueba material se incluyen los objetos, los documentos, los videos, las grabaciones de audio, las fotografías. En alguna medida, podríamos decir que la prueba material constituye prueba de apoyo para los dichos de los testigos y peritos, ya que, como mencionábamos previamente, su ingreso a juicio estará en términos generales vinculadas a las declaraciones que se presentan en la audiencia. Bien, por lo mencionado, dice Leticia Orenzo, resulta de fundamental importancia tener un muy buen manejo de la teoría del caso que se presenta al juicio para definir en qué momento y a través de qué o cuál testigo ingresará la prueba material. Siguiente. La prueba material en nuestra regulación, en nuestro Código Procesal Penal, estimados amigos, se encuentra en el artículo 382, numeral 1 y 2 del Código Procesal Penal bajo el título siguiente. Los instrumentos o efectos del delito y los objetos o vestigios incautados o recogidos que abren o hayan sido incorporados con anterioridad al juicio serán exhibidos en el debate y podrán ser examinados por las partes. Prueba material, en suma, es aquella prueba que ha sido encontrada en la escena de un delito y que está directamente vinculada con el ejercicio de la actividad probatoria en el juicio oral. Prueba material es, por tanto, bien, es también conocido como prueba instrumental, un cuchillo, un arma de fuego, bien, una calcomanía, una billetera, bien, un hisopo, un casquillo de bala, una prenda y, en definitiva, toda aquella información instrumentalmente importante que requiere necesariamente, bien, un especial rol protagónico en juicio. Lo importante a través de esta actividad es conocer de qué forma esa prueba, ese peine, ese cuchillo, ese casquillo, juicio. Si el casquillo no habla, si la prenda no habla, si el peine no habla,
tampoco caminan. Entonces, ¿de qué forma lo ingresamos? Es justamente el propósito de esa clase. Pero en principio es importante reconocer la importancia de la prueba instrumental, la importancia de la prueba material. A partir de conocer su regulación, que ya la conocemos, podemos identificar el concepto y a partir del concepto realizar algunos ejercicios académicos de su incorporación a juicio oral. Siguiente, por favor. Ejemplos de prueba material. Ahí está una ropa ensangrentada, una prenda, en definitiva, constituye una prueba material. El arma homicida constituye, en definitiva, una prueba material. Siguiente. Las fotografías. Esto no es una prueba material, acá hay un error. Es una prueba documental. Bien. Las fotografías constituyen una prueba documental, no una prueba material, no una prueba instrumental. Cuando hago referencia a una prueba material, estoy haciendo referencia a una prueba instrumental. Material e instrumental es exactamente lo mismo, son dos caras de la misma realidad. Los gráficos explicativos constituyen prueba también material. Siguiente. Entonces, lo importante y lo que necesita saber todo el litigante, porque esto genera bastante confusión a nivel de la academia, hay mucha confusión en torno a la forma en cómo se introduce esa información en juicio. Hay mucha confusión en torno a qué órgano de prueba se selecciona, esto es testigo o perito, para que esa información o para que a través de ese órgano de prueba se ingrese a juicio oral. Y es fundamentalmente importante conocer la estructura, la secuencia, los pasos, para de esa forma poder saber con exactitud cómo orientar el procedimiento, cómo distinguir el procedimiento y hacer un procedimiento absolutamente válido. Y ustedes van a entender a partir de esa explicación, mi querido Hernán, María Victoria, Tigroso, Jean Paul, Edgar y todos los que están presentes, que es una forma súper sencilla, que los abogados confunden mucho porque reina la oscuridad, la desorientación, la falta de instrucción. Y que justamente a través de este ejercicio que a continuación vamos a desarrollar, vamos a poder determinar que es absolutamente sencillo, absolutamente fácil poder introducir prueba a juicio. ¿Cómo incorporamos prueba material en juicio oral? Paso a paso, vayamos con el primero. Bien, primer paso, selección del órgano de prueba. Se identifica el órgano de prueba. Órgano de prueba, entiéndase como aquel ser humano que aporta información a juicio. Bien, órgano de prueba es todo aquel ser humano que aporta información a juicio, que entrega información a juicio, que a través del sistema de preguntas, esto es, a través del interrogatorio, del contrainterrogatorio, del reexamen y recontraexamen, entrega información a juicio, capacita con la información en juicio. Cuando el fiscal le formula una pregunta, la respuesta, ese es el órgano de prueba. El testigo, el perito, el testigo técnico, el testigo ordinario, el perito con especiales conocimientos, que van a juicio a someterse a las preguntas del fiscal, de la defensa técnica, y que a través de estas preguntas se entrega información, cuya información será sostenida y será utilizada por el juez al momento de la sentencia. Muy bien. Entonces, para empezar hay que identificar órgano de prueba. Órgano de prueba es aquella persona, ser humano, que va a juicio y entrega información a través de sus respuestas, en virtud de las preguntas que se le formulan. Son tres tipos de órganos de prueba que regula nuestra legislación. El testigo técnico, el perito y el testigo común o el testigo ordinario. El primer paso, como dice Leticia Lorenzo, es identificar al perito o al testigo, al órgano de prueba en definitiva, adecuado, idóneo, bien, y que permita a través de este introducir esa información. Para ello, naturalmente, nos formulamos una serie de preguntas. Para ello, naturalmente, nos formulamos una serie de interrogantes. A partir de estas interrogantes, a partir de estas preguntas, vamos a poder concluir en una afirmación. Este es el testigo, este es el perito idóneo para poder ser seleccionado. Las preguntas que a continuación voy a señalar tienen por propósito saber si nos encontramos frente al testigo o si nos encontramos frente al perito idóneo o adecuado. Muy bien, siguiente. ¿Dónde se encontraba el medio de prueba? En la cocina, es una información que tenemos que averiguar. ¿Dónde se encontró la evidencia? ¿En qué lugar de la casa se encontró el instrumento? ¿En la oficina? ¿En el baño? ¿En el comedor? ¿En la sala? No sé. Tenemos que ubicar el espacio geográfico
al interior, por ejemplo, de un inmueble, para poder, después de superada esta pregunta, conocer quién llegó a ese lugar y qué cosa encontró. Pero en primer lugar tenemos que descifrar e identificar el lugar dentro del contexto de un espacio geográfico. ¿Dónde se encontró la evidencia? ¿Dónde se encontró el cuchillo? ¿En qué lugar de la casa estaba la prenda? ¿En la cocina? ¿En la cómoda? ¿En el baño? ¿En la sala? ¿En el comedor? No lo sé. Es una pregunta que tenemos que dilucidar. La segunda pregunta que tenemos que formularnos dentro de esta primera línea de paso denominada selección del órgano de prueba es: ¿quién utilizó ese medio de prueba? ¿Quién recogió ese cuchillo? ¿Quién recogió esa prenda? ¿Quién obtuvo esa prenda? Bien, ¿quién se aproximó a la prenda? A partir de ahí construimos el nombre, construimos la identidad de ese órgano de prueba. A través de preguntas como quién utilizó el cuchillo, la evidencia, el instrumento, quién observó el medio de prueba, qué rol juega esta persona en los hechos. El policía llega a la casa de un residente de La Molina, abre la puerta y se encuentra con un arma de fuego, con casquillos de balas sobre el piso. Entonces es el policía, en principio, bien, el testigo seleccionado para poder incorporar esa información en juicio, dado que responde a las dos primeras preguntas. ¿Dónde se encontraba el casquillo con la bala o el casquillo con el revólver más propiamente? En la sala. ¿Quién ingresó a la sala? El policía. No el vecino, no el papá, no la mamá, sino el policía. Que el policía tuvo el primer contacto, el contacto físico, el contacto directo, el contacto de aprehensión respecto de esa evidencia. De manera que estamos aproximándonos al órgano de prueba idóneo para ese propósito. Siguiente. Segundo paso. Muestra o exhibición al órgano de prueba con fines de reconocimiento. De la misma forma, estimados amigos, en cómo a un testigo se le acredita, a una prueba documental se le autentica. Es decir, dónde lo obtuvo, es decir, dónde lo recogió, características del documento, características de la evidencia, color de la evidencia, marca de la evidencia, entre otras características propias a la evidencia. Necesariamente debemos formular, una vez que hemos superado el primer paso y hemos logrado identificar al órgano de prueba idóneo, bien, a partir de las preguntas que hemos desarrollado en la diapositiva anterior, a partir de este primer paso ya superado, esto es, la selección del órgano de prueba idóneo, estamos en condiciones de ingresar al segundo paso. Tenemos que exhibir, tenemos que mostrar esa evidencia, tenemos que exhibir ese cuchillo, tenemos que sacarnos del expediente en donde se encuentra lacrado y exhibirlo al órgano, exhibirlo al policía. Tenemos que sacar el peine que se encuentra lacrado y exhibir al testigo. Tenemos que sacar el casquillo de bala que se encuentra lacrado en el expediente y tenemos que mostrarlo al policía. Bien, esa muestra, esa exhibición forma parte del segundo paso. Siguiente. Reglas de acreditación de la prueba según Beltman y Duch. Siguiente. Muy bien. ¿Qué preguntas pueden realizarse con el propósito, estimada doctora Mariana Peña, de lograr esa exhibición o esa muestra? Dicho de otra forma, ¿qué preguntas utilizo o cómo estructuro mis líneas de preguntas para satisfacer y cumplir el segundo paso? Muy sencillo. Imaginemos que mi mascarilla es un cuchillo, ¿de acuerdo? La pregunta que yo le tengo que formular al policía o al testigo seleccionado es: ¿qué tiene frente a usted? ¿Qué tengo entre dedos, señor testigo? ¿Reconoce lo que tiene enfrente suyo? ¿Sabe lo que estoy mostrando? ¿Qué ven sus ojos? ¿Qué observa usted? ¿Qué nos puede decir sobre lo que le estoy ofreciendo? ¿Qué es esto, señor testigo? Preguntas abiertas. Esas son las preguntas que permiten que el testigo seleccionado pueda aceptar la exhibición.
esas preguntas permiten mostrar y exhibir de forma abierta, permitiendo que el órgano de prueba seleccionado pueda aceptar o negar que esa evidencia, ese casquillo, ese cuchillo, esa prenda, bien, esa lámina, haya sido la que él obtuvo, la que él observó, la que él recogió, la que él lacró. ¿De acuerdo? A través de esas preguntas. ¿Qué no se puede hacer? Siguiente diapositiva. ¿Qué no se puede hacer? Utilizar preguntas sugeridas, utilizar preguntas sugestivas para lograr esa exhibición o ese reconocimiento. Siempre y en todos los casos, la exhibición y el reconocimiento tiene que ser a través de preguntas abiertas que tiene frente a usted o excepcionalmente frente a preguntas cerradas. ¿Reconoce lo que tengo en la mano izquierda? ¿Reconoce lo que tengo entre dedos? ¿Qué observa frente a usted? Entre otras preguntas, entre abiertas y cerradas. Son permitidas con propósitos de utilizar preguntas adecuadas con fines de exhibición o reconocimiento. Lo que no se puede hacer, mi querido Paul Anthony, lo que no se puede hacer es utilizar preguntas sugestivas para lograr ese reconocimiento. Ejemplo, este es el martillo que le estoy sugiriendo que este es el martillo. No estoy permitiendo que él diga a través de una pregunta abierta, ¿qué es lo que tengo usted? Ah, es el martillo. No, esa es la pregunta adecuada. Lo que yo estoy haciendo es pervirtiendo la pregunta utilizándola en tono sugestivo. ¿Es este el martillo que usted recogió la mañana del 12 de octubre del 2020, policía? ¿Se dan cuenta? Lo que tengo enfrente, lo que tiene frente a usted, ¿acaso la prenda que entregó al perito la mañana del 12 de agosto del 2016? Sugiriendo la respuesta. Bien, sugiriendo la respuesta. Sostengo el cuchillo que usted recogió en la mañana del 14 de noviembre del 2017, ¿correcto? Estoy sugiriendo la respuesta. Lo que usted tiene frente a sus ojos es el casquillo de bala de investigación, ¿correcto? ¿Se dan cuenta? Estoy introduciendo el título, el nombre y apellido de la evidencia, el nombre y apellido del instrumento. No estoy permitiendo de que el testigo se explaye, desarrolle la idea. Quien desarrolla la idea es quien está preguntando. Y el preguntador no puede sugerir. El preguntador permite que el otro se explaye. Nunca puede el preguntador entregar la pregunta acompañada de la respuesta. Si esto ocurre, la parte contraria claramente puede protestar a través de una objeción por infracción al procedimiento de incorporación de prueba material. No se permite dentro del paso 2 que la exhibición esté teñida, esté cargada de preguntas. Sí, es posible que esté cargada de preguntas abiertas o preguntas cerradas, que permitan una definición, que permitan una selección, que permitan in toto que él sea el órgano de prueba quien clara, abierta y transparentemente acepte que ese documento es suyo, acepte que ese casquillo es que obtuvo, acepte que esa es la prenda que lacró, acepte que ese es el peine que lacró. Muy bien, siguiente pregunta, siguiente diapositiva. Tercer paso, razones de reconocimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy una persona que está comenzando a querer digerir un poco el concepto de la iniciativa que me está mostrando. No lo entendí. Bueno, razones del reconocimiento. Superado el reconocimiento del testigo, el procedimiento dentro de esta segunda fase no se agota allí. La pregunta o preguntas que deben a continuación formularse deben estar orientadas a lograr una explicación mucho más detallada, narrada y amplia de ese reconocimiento. Usualmente la herramienta es el uso de preguntas anchas de contenido abierto. Este es un tercer paso que va vinculado estrictamente con el segundo de ellos. ¿Cuál es? Muy sencillo. Hemos dicho que el segundo paso tiene por propósito exhibir, mostrar al órgano de prueba la evidencia con el propósito de que ésta reconozca. El tercer paso es una profundización de ese reconocimiento. El tercer paso tiene por propósito alimentar y profundizar, maximizar ese reconocimiento.
Lo importante de ese tercer paso es que el testigo no solamente diga que reconoce lo que se le está exhibiendo, sino que además brinde razones, dónde lo obtuvo, la hora en la que lo obtuvo, por qué recuerda esa evidencia, que brinde las características de esa evidencia, desarrolle más, en definitiva, las razones del por qué es que acepta esa exhibición como aquella que él encontró en la escena del crimen. Si es que el policía encontró un cuchillo, el segundo paso es exhibir el cuchillo. ¿Qué es lo que tiene frente a usted? Es el cuchillo que yo lacré la noche del 15 de agosto del 2016. Hasta ahí está perfecto. Hemos satisfecho el segundo paso. Pero tenemos que profundizar más en ese reconocimiento para evitar de que el juez dude en que ese reconocimiento no es exacto, no es transparente, no es desarrollado. En esa línea tenemos que hacer las siguientes preguntas. Hemos dicho que le formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué tiene frente a usted, señor testigo? Bueno, el casquillo de bala que encontré la tarde del 12 de octubre del 2016, cuando me comunicaron el presunto acto homicida en el Jirón Guanta 143 San Isidro. Muy bien. Esa es la segunda pregunta. Exhibió el documento, exhibió la evidencia. El policía reconoce la evidencia como parte de aquella que la obtuvo y que posteriormente la lacró. El tercer paso es profundizar en ese reconocimiento y entonces se le hacen las siguientes preguntas. ¿Está tan seguro, señor testigo, que se trata de ese casquillo? ¿Por qué concluye en que es ese casquillo y no puede ser otro? Bien, explíquenos por qué sostiene ello. Explíquenos por qué se trata de ese casquillo. Explíquenos por qué reconoce a esa prenda. Explíquenos por qué no podría ser otra prenda. Explíquenos las razones de ese reconocimiento. Eso es, en definitiva, lo que se tiene que hacer en este tercer paso. Profundizar a través de una pregunta abierta. ¿Por qué está seguro de ello? ¿Por qué está seguro de que este martillo ensangrentado fue el que encontró al llegar a su casa, señor testigo? Explíquenos por qué llega a esa conclusión. ¿Por qué no se podría tratar de otra prenda? Explíquenos las características de este reconocimiento, entre otras preguntas que tienen por propósito profundizar, buscar mayor detalle, buscar mayor explicación para, en ese sentido, convencer al juez de que se trata no solamente de un testigo que se le ha exhibido un documento, sino además que ha tenido el encanto, bien, y la espontaneidad en poder recordar cuándo lo recogió, a qué hora lo cogió, qué encontró en esa zona, qué procedimiento obtuvo para el recojo, si lo lacró o no lo lacró, el procedimiento utilizado, las características de esa arma, entre otras razones que profundizan el reconocimiento. Mientras que el segundo paso se limita a decir, sí, esa es, sí, ese es el arma encontrado, sí, esa es la prenda que incauté, sí, esa es la prenda que perité. El tercer paso profundiza en esa segunda pregunta. Cuarto paso. Incorporación de la evidencia a través del órgano de prueba. Luego del reconocimiento, el litigante genera un nuevo escenario que implícitamente acaba de hacer. Incorporar la prueba instrumental, cuchillo, arma, etcétera, al juicio como prueba a través del relato del testigo o perito. Allí debe extremar las preguntas hasta lograr contextualizar lo que el testigo hizo luego de su pleno reconocimiento. Estas pueden ser cortas o preguntas anchas. Vamos a hacer un ejemplo con este cuarto paso. Siguiente. Ejemplo. Muy bien. Vamos a hacer una secuencia, estimados amigos. Nasir Kerlin, Liliana, Cristel Caterín. Vamos a hacer una suerte de resumen de cada uno de los 4 pasos a través de este ejemplo, que permitirá una explicación mucho más gráfica y mucho más detallada. Muy bien, a ver, fiscal, teniente, ¿qué hizo llegar a la casa del que usted denomina sospechoso? El testigo le responde, un teniente, es un policía, le dice, lo registré a él y no encontré nada. Luego, ahí falta agregar un frase, luego busqué dentro de sus prendas personales y encontré algo particular. Debemos de agregar esa respuesta. Muy bien, fiscal le pregunta, ¿qué resultado obtuvo? El teniente le responde, encontré un revólver en el bolsillo de la casaca del sospechoso. Bien, en este momento, como puede advertirse en el paréntesis, este policía, teniente, empieza a autocalificarse como un testigo idóneo, como un órgano de prueba
que en principio y aparentemente es a quien tenemos que seleccionar, porque es él quien registró corporalmente al sospechoso. Es él quien detuvo al sospechoso. Y es por consecuencia él también quien le hizo un cateo, quien le hizo un registro a las prendas del sospechoso, cuyo resultado al término del cateo es la aparición de fuego. De manera que es él, respecto al primer paso, selección del órgano de prueba idóneo al que tenemos que llevar a juicio. Y como ya hemos hecho ese análisis previo, tenemos que iniciar los pasos y acabamos de iniciar. Acabamos de decirle al juez: señor juez, está frente a usted el testigo que registró a esta persona y cuyo resultado es la aparición de un arma de fuego. Eso es. Teniente, encontré un revólver en el bolsillo de la casaca del sospechoso. Fiscal, bien, luego de que el testigo acepta registrarle las prendas al denominado sospechoso, encontró un revólver, lo que a continuación debe hacer el fiscal es introducir, bien, exhibir, segundo paso, exhibir, mostrar el revólver frente a los ojos del testigo. Y efectivamente eso es lo que hace. El fiscal toma el revólver, toma el arma y le dice: señor testigo, ¿reconoce este objeto? ¿Reconoce lo que tengo en mi mano derecha? ¿Qué es esto que tiene frente a usted, testigo? ¿Qué tiene frente a sus ojos? ¿Nos podría decir qué es lo que sostengo, señor testigo? De manera abierta, de manera ancha, permitiendo que sea el testigo quien diga: ah, es el arma, ah, es el revólver que registré la mañana de tal fecha, ah, es el revólver que obtuve luego del registro al sospechoso. ¿Se dan cuenta? Lo que no se puede hacer es que el interrogador le haga la siguiente pregunta: ¿es esta el arma del sospechoso? Le está sugiriendo. ¿Es esta el arma que encontró al sospechoso? No. ¿Esta es o no es el arma? No. No puede hacer eso. ¿Este es el objeto que encontró al sospechoso? No. No puede sugerir la respuesta a través de una pregunta, de un reconocimiento, una exhibición con pregunta y con tono sugestivo como parte de la secuencia. No se permite eso, sino preguntas abiertas. El fiscal le hace la siguiente pregunta entonces: le voy a mostrar el siguiente objeto. ¿Lo reconoce? Teniente. Sí, señor. Es el revólver que portaba el sospechoso ese día. El fiscal va al tercer paso. En el segundo paso simplemente el testigo dice si es o no es. Nada más. El tercer paso es el vinculado a las razones del reconocimiento. En el tercer paso se le pregunta